Las 5:15, seguimos en vivo, estamos hasta las 6 de la tarde. Hace un ratito veníamos hablando de lo que está sucediendo en el plenario de comisiones, en la Cámara de Diputados, por el tratamiento de la ley bases. Aparentemente se trataría completa la ley bases, la ley, específicamente la ley, con los cambios en el Senado, y el paquete fiscal. Por ahora se dice con la incorporación de ganancias y bienes personales, algo que rechazó senadores, pero que vuelve a insistir por el dictamen original en ese sentido en la Cámara de Diputados. De esto y de algunas otras cosas más podemos charlar con quien ya tenemos en línea, el diputado por la provincia de Chaco de La Libertad Avanza, Carlos García. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que está a la expectativa de ver qué es finalmente lo que se va a tratar el día jueves. ¿Cuál es su percepción? Bueno, recién estaba escuchándote de cuál es el dictamen que salió del plenario. Y bueno, obviamente que entendemos que nosotros, la idea está en respetar, como decís vos, como se dijo ahí, algunas modificaciones que tienen que ver con el Senado, en especial, por ejemplo, el tema de privatizaciones, ya sea aerolíneas, RTA y correos, pero también insistir sobre el proyecto inicial, el que nosotros aprobamos en la Cámara Baja o sea, que tiene que ver con bienes personales y con ganancias. Porque, bueno, entendemos que son las herramientas que este presidente necesita para poder llevar adelante este proyecto que votó la gente y digamos que empezó el 10 de diciembre. A ver, entonces entiendo que estás de acuerdo con mantener las modificaciones que realizó el Senado. O sea, ese por lo menos es el dictamen de que salió dentro de la verdad que nosotros, digamos, de La Libertad Avanza y creo de la mayoría de los diputados, la intención está digamos, en afirmar el proyecto inicial, digamos, que salió como de acá, y para eso trabajamos durante alrededor de 4 o 5 meses, donde, bueno, se le escucharon a todos los sectores, a ministros, a secretarios, se escucharon las voces de todos los diputados de los distintos espacios políticos, y nosotros, digamos, mandamos a senador, a la Cámara de Senadores, un dictamen, ¿no? Creemos nosotros que ese es el dictamen y la herramienta que necesita este presidente. Pero bueno, ahí también la Cámara Alta, digamos, dio su posición, hizo algunas modificaciones, sacó algunos otros artículos. Y bueno, obviamente que nosotros vamos a insistir sobre lo mismo, pero ¿qué pasa? Ahí puede haber acuerdos, puede haber consensos, y bueno, lo importante es que este presidente tenga la ley, tenga este instrumento, y yo creo que es parte de esta gimnasia, digamos, tener que seguir discutiendo hasta el último momento, digamos. Así que creo que esto no va a parar, y bueno, me refiero hasta que en definitiva se vote, digamos que está en la voluntad del 27, y bueno, y que siga, digamos, el proceso hasta cuando tenga que seguir para en definitiva, pues ya te digo, te vuelvo a repetir, poder darle a este presidente y al gobierno las herramientas para poder gobernar. ¿Cuáles son las modificaciones que ha hecho el Senado que a vos te parece o que no coincidís o que te parece que habría que insistir más con el dictamen original? Y nosotros hablamos, pues, por ejemplo, con respecto a las privatizaciones, o sea, obviamente que, o sea, yo entiendo que hay organismos estas empresas que la verdad que le cuesta muchísimo a los argentinos. Entonces, yo creo que, bueno, nuestra posición es esa, pero con respecto a bienes personales y a ganancia, también son importantes porque estamos hablando que son recursos para las provincias, ya que la mayoría ya que son coparticipables, y bueno, en esta necesidad de poder contar con también las provincias con recursos, también creo que es algo importante que se tendría que incorporar. Entonces, son algunos de los puntos, pero vuelvo a repetirte, digamos, para eso, digamos, están tanto los presidentes de bloque están haciendo un excelente trabajo, digamos, en llegar a esos acuerdos. Evidentemente, lo que de hoy fue un avance, me refiero a este dictamen, y bueno, esperar, digamos, que en la Cámara
se pueda seguir discutiendo, pero amén de eso, que podamos darle al presidente una ley, que podamos darle al país una ley. Esta ley, la verdad que yo creo que tuvo ya el tiempo necesario. Estamos hablando de 6 meses donde se discutieron en ambos recintos, y yo creo que tenemos que dar una señal, ¿no? No solamente para afuera, sino para adentro, de que va a haber gobernabilidad, de que este presidente puede tener el apoyo político de ambos, de los sectores que, digamos, no solamente de los que acompañan, sino también de otros, a pesar de sus diferencias que puedan llegar a tener, pero que el país va a empezar a andar. Y entonces, esto es, creo que una señal que tiene que ver, no solo por ahí, a veces dicen es la ley de Milei, no, es la ley del país. O sea, nosotros como país nos va a beneficiar que demos este mensaje para adentro y para afuera, de que hay, digamos, voluntad de la clase política de comenzar a cambiar, ¿no? Y de que este mandato que nos dio la ciudadanía se pueda respetar, y así producir los cambios que este país necesita para salir adelante. Ahí mencionaste recién tema ganancias y bienes personales, que es un poco el máximo debate a esta hora. Vos decís que los gobernadores necesitan esos fondos porque son coparticipables. Ahí hubo, ¿no?, un apoyo de los gobernadores, medio que no quedaba alguna otra opción porque el gobierno ha decidido tampoco no seguir transfiriendo algunos fondos que le pertenecen a las provincias, y insistir con la necesidad de que se pongan al hombro, digo, y que militen la reimposición de ganancias. Ahí, hay mucha gente que no pagaba el impuesto a las ganancias en base a lo que pasó el año pasado con la ley que impulsó el gobierno anterior, con el apoyo también del presidente Javier Milei, y que ahora va a empezar a pagar ganancias y que no sabe o no le importa, bueno, esto es para las provincias, es un impuesto coparticipable. Lo que van a ver muchos trabajadores es que se les va a imponer un tributo, y que por otro lado a los bienes personales, que es el impuesto a los que más tienen, no es tanto con el impuesto a la ganancia, que es un salario bueno, pero que hoy por hoy es complicado para todos, ese impuesto se reduce. Ahí vos no encontrás algún tipo de contradicción, como señala la oposición. No, pero o sea, yo creo que hay que entender el contexto, digamos. Me refiero a que hay políticas o hay decisiones que toma este gobierno y que tienen que ver, digamos, con lograr equilibrios, con tratar de administrar los recursos, de no despilfarrar, de terminar también incluso a veces con la corrupción. Sabemos que y para eso en realidad todos, no solamente el gobierno nacional, como que tiene que ajustar, si se quiere decir, o tratar de administrar para lograr esos equilibrios. Yo creo que las provincias también tienen que ir en consonancia con el gobierno nacional. Me refiero que también tienen que administrar, tienen que incorporar a su diccionario, a veces yo digo 3 palabras que por ahí no la tiene incorporada la política, que es transparencia, austeridad y prioridades, ¿no? Y obvio que, como decís vos, uno, yo creo que, y nosotros desde que digamos que defendemos esta idea de cada vez menos impuestos, sino más, obviamente que, pero tiene que ver con el contexto y la situación económica que vive nuestro país, digamos. Entonces, yo creo que una forma, y las provincias lo entienden, de acompañar, digamos, y de darles herramientas hasta que se pueda lograr eso, digamos, una administración correcta de los recursos provinciales, nacionales. Yo creo que es un impuesto necesario en esta situación, digamos, pero obviamente que uno aspirando, o sea, muchas de las medidas o mucho de lo de lo que se está haciendo, a veces, o sea, uno habla de inflación 5%, y obvio que no es algo que hay que festejar, porque estamos hablando de que es una inflación mensual que tal vez otros países lo tengan en un año, y que eso repercute en los bolsillos de la gente que más necesita. Pero también es importante decir que eso la inflación va disminuyendo, que las cosas vamos caminando hacia una recuperación. Me refiero
a esta administración que nos puede dar, que nos da un equilibrio fiscal, un equilibrio financiero, que nos permite pensar para adelante, que el día de mañana, o sea, este país va a tener previsibilidad, va a tener reglas claras, va a tener una seguridad jurídica, y son pasos, son etapas. En estos 6 meses, a pesar de que incluso el gobierno, o sea, la parte de la política no le ha dado al presidente las herramientas. Estamos hablando de que hay presidentes de que a la semana, al mes, tuvieron todas las leyes que quisieron. Este presidente no las tuvo, y la verdad que también hay que destacar la voluntad que tuvo, donde después de haber presentado un proyecto con alrededor de 600 leyes, hoy hay una ley con 200, que tuvo todo el debate necesario, que se escucharon a todas las voces, que se aceptaron todas las sugerencias, pero en algún punto hay que avanzar, y la señal yo creo que es lo importante. Entonces, hay situaciones, como decís vos, entendemos, creo que el gobierno es el que más entiende, pero en algún punto son necesarias para ir recuperando, si se quiere decir, o ir tratando de transitar este camino de la mejor manera posible. O sea, no estarías de acuerdo con imponer el impuesto a las ganancias, pero en este contexto sentís que es necesario. ¿Se podría rever la situación de quitarlo en un futuro? Y yo creo que el gobierno, o sea, Javier habla de que la idea de este presidente es de bajar de 170 impuestos a 20 y de ir reduciendo, pero para eso necesita un equilibrio fiscal, para eso necesita no gastar más de lo que recauda, para eso necesita que haya inversiones. Entonces, o sea, se están dando, digamos, se están acomodando las cuestiones macroeconómicas y que van apuntando en ese sentido. O sea, la verdad que uno avisora, que uno ve, yo personalmente tengo mucha confianza en que este camino es el correcto, o si no tenemos que pensar que la solución es la que la propusieron en el pasado, y sabemos los resultados. Entonces, estoy confiado en que de a poco y para adelante se van a ir, hablamos de quitar retenciones, hay un montón de cosas que no la digo yo, que la dice el propio presidente, que se van a ir resolviendo. Pero en realidad, el momento hoy, el país se desactivó una bomba. O sea, nosotros hoy en realidad estamos festejando, o sea, estamos hablando de un 5% de inflación, estamos hablando de que en este mes hubo un 0% en alimentos, pero si nosotros vemos la película para atrás, esto hubiera estado hoy tal vez en una guerra civil si no se tomaban algunas medidas y se llevaban algunos se tomaban algunas medidas, ¿no?, para ir resolviendo esa situación. Un poco fuerte ir a la guerra civil, pero bueno, le tomamos la exageración. Te quiero decir que en realidad estábamos al borde del precipicio. Está bien, se entiende. Yo igual quiero preguntarle, Carlos, que tal Camila, lo saluda, si igual en este análisis que estamos haciendo, ¿no siente que hay un sector que está haciendo más esfuerzos que otros? Yo creo que todo el país está haciendo un esfuerzo, pero lo ¿todos importante por igual? es que el esfuerzo, sí, o sea, bueno, ahí si se puede, si vos me lo decís por la clase política. No, me refiero que claro, no, por un lado, bueno, ponerle la clase política que Milei hace hincapié, ¿no? Como la casta, pero digo, los trabajadores. Yo vengo del sector privado, digamos, yo soy un productor agropecuario y vengo de la pyme. Y obviamente que entiendo que en realidad, como decís vos, nosotros la política tenemos que dar los ejemplos. Y bueno, en ese sentido, por ahí, las cuestiones que hubo en este tiempo, la verdad que en el tema de los aumentos de sueldo, en fin, no favorece esa, y no es una buena señal. Pero hay todos los trabajadores, las pymes, todos estamos haciendo el esfuerzo, porque la verdad que en realidad todos confiamos en que este es el camino. O sea, la verdad que la gente hace el esfuerzo. Te digo porque yo recorro la provincia del Chaco, es una de las provincias más pobres del país, estamos siempre en el podio. Y la gente me transmite, me dice no bajen los brazos, me dicen sigan adelante, digamos, sigan llevando adelante los cambios que este país necesita. Sabemos, a nosotros nos está pasando, o sea, sufrimos, digamos, la inflación, sufrimos la baja de las ventas, sufrimos un montón de cosas, pero estamos dispuestos a aguantar porque entendemos que este es el camino que va a sacar a Argentina adelante.
Entonces, como decís vos, obviamente que no te voy a negar que hay un esfuerzo que está haciendo la clase media baja, porque en definitiva también la gente que tiene por ahí, que está en otra situación económica, lo vive de otra manera, pero cuando haces ese esfuerzo y ves que para adelante en realidad ese esfuerzo va a valer la pena, yo creo que eso es lo que a nosotros nos motiva, y bueno, y de a poco este gobierno va a ir dando soluciones, pero para eso la clase política también le tiene que ir dando las herramientas. Estamos hablando de que hay una clase política que no quiere darle al presidente las herramientas para que pueda llevar adelante esos cambios. Estamos hablando que hay una clase política que quiere destituir a este gobierno, que a este gobierno le vaya mal, como que le va a ir mal a Milei, y todos sabemos que todos estamos en este barco, y si le va mal a este presidente, nos va mal a todos. Y a veces todo el mundo lo dice de esta manera. Todo, o sea, viste que la política habla así, como que, pero a la hora de la verdad, cuando vos te vas al recinto, y bueno, las actitudes son diferentes. Bueno, también entiendo, estamos charlando con Carlos García, diputado nacional de la Libertad Avanza. Digo, esto surge mucho, ¿no? Esto de por parte de algunos sectores de decir no nos dan las herramientas o piensan que la oposición quiere hacer un golpe de Estado. Digo, también no tiene que ver con los distintos modelos de país que piensa cada espacio político y pelea cada uno por lo que cree más conveniente. Digo, no porque tampoco... esto se repite mucho, por haber sacado la mayoría de los votos Javier Milei, la oposición lo tiene que acompañar, porque si no, no estaría tampoco cumpliendo su propia función. No, sí, no, o sea, yo coincido, digamos, porque en realidad uno puede, digamos, tener diferencias y son hasta digamos, naturales, hasta bien, digamos, pero dentro de las diferencias uno tiene que buscar coincidencias y tratar de avanzar. Es decir, y yo veo por ahí una oposición que la verdad que Javier le puede presentar el mejor proyecto del mundo y que el presidente le puede presentar el mejor proyecto del mundo, que inclusive sepan que resuelven los problemas de Argentina y le van a decir que no. O sea, eso tengo la perspectiva yo, que vengo nuevo en la política y que estoy en ese recinto escuchando, donde en realidad es una cuestión ideológica y donde, o sea, no aceptan porque algunos decían y se reprochaban que no aceptaban que habían perdido. No, yo creo que hay una clase política que no es que no acepta que haya perdido, sino que no quiere cambiar. O sea, cree que el modelo que venimos transitando durante estos 20 años es el modelo que va a resolver los problemas de Argentina, porque por eso, digamos, incluso en las reuniones, en los plenarios, no hay ninguna autocrítica de la oposición. O sea, se ponen en un pedestal donde apareciera que resolvieron todos los problemas y que no cometieron ningún error. Y que lo que estaban haciendo estaba bien. O sea, hablan de que Graboy hacía un excelente trabajo, de que qué sé yo, el López hacía un excelente trabajo, de que y todos sabemos que no es así. Sabemos que en realidad, porque si no lo hubieran votado a Milei. No, eso está claro. No hubieran pedido ese cambio. Eso está claro. O sea, entonces, es decir, claro, entonces yo digo, es decir, como parte, te hablo como ciudadano común, porque la verdad que, o sea, tengo una responsabilidad, obviamente estoy dentro del oficialismo, pero también tengo una mirada crítica con respecto a digamos, a buscar entre todos los consensos, los necesarios, los acuerdos, para poder, pero no tiene que ver con un acuerdo que conforme a un sector político. O sea, no es acá esta grieta de empleados contra empresarios, de campo contra ciudad. Eso tenemos que terminar, de radicales contra peronistas. No, tenemos que ver la Argentina de otra manera. No, eso está claro. De otra manera se construye dialogando. Ahora, está claro lo que usted dice, sobre todo esto último, de buscar los consensos, el diálogo y de no imponerse tal vez con las anteojeras ideológicas. Pero yo no veo que esto que usted está retratando sea la idea del presidente Javier Milei, sino más bien muchas veces lo contrario, ¿no? De desmerecer a quien piensa distinto, tratar de imponer ideológicamente su idea en la que piensa que no puede tener una equivocación. Digo, hay veces que también lo que usted le está pidiendo a la oposición desde, por lo menos desde el presidente, no sé, desde la Cámara de Diputados, del oficialismo, pero a veces eso no ocurre. No, o sea, yo por ahí, o sea, está bien, digamos, el presidente tiene sus formas, o sea, en realidad hay algunos que miran Twitter, yo la verdad que no tengo ni Twitter,
Entonces yo prefiero mirar en realidad lo que sucede dentro de las cámaras o y yo veo a funcionarios que van y vienen, a ministros, a Guillermo Franco, que se reúne con gobernadores de la oposición, con diputados de la oposición, tratando de encontrar este punto de acuerdo que nos permita avanzar. Entonces, por ahí está bien para las teles, porque en realidad capaz que también la política vive en un globo, ¿no? Donde, pero en realidad yo veo a funcionarios, a ministros, al presidente de la Cámara, Martín Menem, lo veo a Gabriel Bornolo, el presidente de Bloque, nuestro presidente de Bloque, permanentemente, o sea, estar dispuestos al diálogo, o sea, encontrar esos consensos. Entonces, yo creo que tiene que haber una devolución del otro lado y decir, bueno, dale, en estos puntos nos ponemos de acuerdo, en estos no. Pero no es una cuestión acá, parece, yo veo la sensación, ya te digo, desde un punto de vista, a pesar de que soy nuevo en política, me refiero a tener esta responsabilidad. Yo veo una oposición que la verdad que no escucha nomás, que digamos que se pone directamente en la vereda del frente y nada. Cuando se refiere a la oposición está hablando íntegramente del peronismo, ¿verdad? Debo decir, Unión por la Patria Claro, y bueno, también de otro... Lo que pasa es que cuando usted marca el gobierno o Francos o los diferentes legisladores hacen reuniones con la oposición, no hacen reuniones, o sea, se reúnen con todos los bloques opositores, menos con lo de Unión por la Patria, que dicho sea de paso, son la mayoría dentro de la mayor cantidad nominal, por lo menos dentro de las cámaras. No hay contacto, reuniones y tratar de llegar a un consenso con el peronismo. En todo caso se lo deja de lado porque se sabe que la vuelta va a ser todo que no. ¿Te acordás? O sea, hubo un caso, un ejemplo en la Cámara donde se habló, o sea, se trató el punto de, por ejemplo, del monotributo social, donde en realidad el peronismo, Unión por la Patria, planteó una situación y donde, o sea, se pusieron los presidentes de bloque a hablar y llegaron a un acuerdo. Entonces yo creo que en realidad sí existe voluntad. Es decir, yo entiendo la presión del sector de la oposición, como decís vos, o sea, en realidad tiene que marcar las diferencias, tiene que marcar unas posiciones, pero también tiene que hacer una autocrítica, me refiero responsable, y no porque en realidad, digamos, no venga desde del Ejecutivo, venga de este nuevo gobierno, tener que decir que no, digamos, es decir, yo creo que hay voluntad, por lo menos lo que yo veo, me refiero tanto a Martín Menem, que es una persona que también es nuevo en la política, a pesar de que viene de una familia que tiene trayectoria, pero es una persona que escucha, una persona que tiene diálogo, que busca la forma de buscar los consensos, porque si no, en realidad no hubiera quedado, de los 600 artículos que tenía esta ley, no hubieran quedado 200 si teníamos una posición imparcial y no queríamos que no haya ningún cambio. Al contrario, es decir, y gran parte de la ley se introdujo muchas de las modificaciones que propuso la oposición, que tranquilamente pudo haber sido una propuesta desde Unión por la Patria, pero Unión por la Patria no quería encontrar un punto medio, en realidad quería que caiga toda la ley. Entonces, vuelvo a repetirte, es decir, está bien, o sea, obviamente entendiendo el rol, pero en realidad también tenemos que entender, si queremos encontrar unos puntos de consenso, hay que tener desprendimientos, digamos, y hay que tal vez a veces bajar alguna bandera. Las bajó el presidente, estamos hablando de, o sea, en un punto de 600 leyes a 200, pero para encontrar justamente esos puntos de encuentro que nos permita avanzar y salir de esta situación. Nosotros, la política, no podemos perder tanto tiempo porque el pueblo no tiene mucho tiempo. Entonces necesitamos darle al presidente las herramientas para que pueda gobernar. Después tendrán la oportunidad, si esas herramientas no logran los objetivos deseados, de decir, yo lo hice. Pero hasta ahora, digamos, yo creo que vuelvo a repetirte, desde el gobierno nacional, desde el presidente, o sea, ha habido voluntad, por lo menos de lo que yo percibo en la Cámara, me refiero a la tarea nuestra legislativa, de encontrar esos puntos de encuentro y de escuchar a todas las voces. Lo último, diputado, agradeciéndole por su tiempo. Usted marcaba como indicador positivo la baja de inflación.
Esta semana hubo varios indicadores que realmente, no sé si, o que me digo usted, si dentro de la Libertad Avanza preocupan, digo, la caída del PBI, el aumento en desocupación. Hoy sale también por parte del INDEC el índice, el coeficiente Gini, uno de los más altos en el último tiempo. Otra cuestión que tiene que ver con el consumo, usted también mencionó la preocupación que le acercan alguna gente ahí en Chaco. ¿Piensa que con alguna de estas cuestiones se puede solucionar con la ley bases? ¿Es un piso necesario que se tenía que tocar para empezar a despegar? ¿Cuándo puede empezar ese despegue? Así es. Así es, yo coincido con incluso lo que estás diciendo vos, digamos. Yo creo que nosotros, o sea, las señales que tenemos que dar no solamente es para afuera, sino es para adentro, digamos. Nosotros necesitamos dar, o sea, todos sabemos que acá se soluciona el problema de Argentina con trabajo, está con inversiones, porque eso genera fuentes de empleo, genera riqueza y nos da la posibilidad a la gente que pueda tener un trabajo digno que le permita vivir a la gente o sea, de una manera con calidad, si se quiere decir, que le pueda dar educación, salud, un bienestar a su familia. ¿Está? Pero para eso todo el mundo, hasta cualquier argentino, necesita tener reglas claras, necesita tener un país previsible, necesita tener estabilidad jurídica, necesita saber que hay un gobierno que va a poder llevar adelante las reformas o las medidas que entiende que son las mejores para que ese proyecto se pueda dar y pueda seguir, y pueda seguir adelante, si se quiere decir. Entonces, esta ley que, o sea, yo estoy confiado que hay que darle al presidente, y estoy esperanzado en que eso suceda, en que la clase política reaccione y se ponga a la altura de las circunstancias, va a ser una señal y nos va a permitir empezar a tener esas recuperaciones que tanto deseamos, porque esas recuperaciones tienen que ver con la vida de todos los argentinos. O sea, necesitamos quitarle ese miedo que tiene ese padre, que ese joven se vaya del país porque entienda que es la única forma de salir adelante. Necesitamos darle a ese empresario, a ese emprendedor, una señal de que en realidad el tipo se invierte, trabaja, se preocupa, quiere salir adelante, va a tener el acompañamiento de este gobierno. Y bueno, son estas herramientas que necesita. Hablamos de trabas, regulaciones, controles, permisos, un montón de cosas que en realidad hace falta todavía de andar, porque en realidad esto estamos hablando que es el comienzo. O sea, Javier, Milei lo explica, digamos, este es el comienzo. Estamos hablando de que necesitamos un montón de paquetes de leyes más que nos permitan avanzar en ese sentido. Vuelvo a repetirte, trabas, regulaciones, permisos, controles. O sea, hoy el Estado, la verdad, que le hizo cada vez más difícil la vida a todos los argentinos. Yo el otro día decía, en mi provincia del Chaco se cambiaban sexo por por bolsas de mercadería. Los intermediarios, estos gerentes de la pobreza que le hicieron tanto mal a los argentinos, que le hicieron tanto mal a mi provincia. O sea, la idea es que ese recurso, esa plata, vaya directamente a través de la asignación familiar, de la tarjeta alimentaria, al beneficiario, y que no dependa de ningún intermediario para poder llevar un plato de comida. Y tenemos que entender que es mejor que un hijo coma en el seno de su familia, con sus padres, alrededor de una mesa donde le pueda dar sus consejos, le pueda decir cómo salir adelante, y no en un comedor que no sabemos quiénes son los que están al frente. De estos tipos que en realidad yo por ahí visité algunos comedores en mi provincia. De 200 andaban 10. Y de esos 10 decían que tenían 500 personas y tenían 5. Y esos recursos iban todos a parar a los intermediarios, que vos lo veías, que cada vez tenían más autos, más casas, y vivían una vida a costilla y teniendo, o sea, y usando a la pobreza como argumento para poder enriquecerse. Bueno, estas son cosas que necesariamente tenemos que cambiar en nuestro país. Y yo creo que el presidente está yendo en ese sentido. Entonces, yo insto a la clase política a que esté a la altura de las circunstancias, que no sigamos perdiendo el tiempo. Me refiero a que la gente está esperando de nosotros señales claras de que realmente queremos que este país salga adelante. Bien, diputado, gracias por su tiempo, un abrazo. No, por favor, gracias a usted y un saludo para toda tu audiencia.
Carlos García, diputado nacional de La Libertad